Luchador profesional. Se metió con el conserje y terminó siendo humillado. Rodrigo Mendoza estaba calentando en el tatami cuando vio la oportunidad perfecta para impresionar a los demás atletas del gimnasio. Javier, el conserje que limpiaba el lugar desde hacía 5 años, pasaba con el balde y el trapeador muy cerca del cuadrilátero donde entrenaban los luchadores. Fue entonces cuando Rodrigo tuvo la idea que lo cambiaría todo. El joven de 28 años, conocido por sus títulos regionales y por su lengua afilada, llamó la atención de todos los presentes. «Oigan, ¿qué tal una demostración?», gritó Rodrigo señalando a Javier. «Les voy a mostrar cómo se hace una llave de brazo bien hecha». Los demás luchadores detuvieron su entrenamiento y se acercaron, formando un círculo. Risas bajas resonaron en el ambiente cuando se dieron cuenta de la intención de Rodrigo. Javier se detuvo en lo que estaba haciendo y miró a su alrededor. A sus 52 años, con cabello canoso y manos callosas por el trabajo, sabía exactamente lo que estaba pasando. No era la primera vez que alguien intentaba convertirlo en el blanco de una broma. «Licenciado Rodrigo, necesito terminar mi trabajo», dijo Javier, usando el trato respetuoso que siempre mantenía con todos en el gimnasio. «Ay, don Javier, solo una bromita rápida. Prometo que iré despacio con usted», insistió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mateo, uno de los luchadores más jóvenes del equipo, comenzó a aplaudir lentamente. Pronto se le unieron otros, creando una presión silenciosa sobre Javier. El ambiente, que antes era de entrenamiento serio, ahora tenía aires de circo romano. Javier miró hacia la puerta del gimnasio. Sabía que necesitaba ese trabajo. 2 hijas en la universidad, una esposa en casa y las cuentas que no dejaban de llegar. Perder el empleo no era una opción. «Está bien, licenciado Rodrigo, pero solo un poquito, porque a don Arturo no le gusta el desorden en el gimnasio», aceptó Javier, dejando el balde a un lado. El gimnasio Impacto Total era conocido en todo el barrio de Lindavista, en la zona norte de la Ciudad de México, por formar grandes luchadores. Su dueño, Arturo Hernández, había construido la reputación del lugar a lo largo de 20 años de trabajo duro. En ese momento estaba en una reunión en la oficina y no veía lo que sucedía en el tatami principal. Rodrigo subió al cuadrilátero con la confianza de quien nunca había perdido una pelea casual. Sus músculos definidos brillaban bajo las luces fluorescentes del techo y su postura demostraba años de entrenamiento intensivo. Javier subió despacio, sin prisa. Se quitó la camisa azul del uniforme de limpieza, revelando un físico que sorprendió a algunos de los espectadores. Incluso con la edad, mantenía una estructura sólida, resultado de años cargando baldes, moviendo equipos y una disciplina personal que pocos conocían. Estimado oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Vamos, don Javier, solo quiero mostrarles a los muchachos cómo se hace una llave de brazo bien hecha», dijo Rodrigo, posicionándose frente a Javier. Lo que debía ser una demostración rápida de la superioridad del atleta tomó un rumbo completamente diferente. Javier aceptó la posición que Rodrigo propuso, pero cuando el joven intentó aplicar la llave, algo extraño sucedió. Con un movimiento que pareció surgir de la nada, Javier se deshizo del agarre con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. No solo escapó, sino que en cuestión de segundos, Rodrigo estaba en el suelo, inmovilizado por una llave que ni los luchadores más expertos del gimnasio lograban identificar. El silencio se apoderó del ambiente. Rodrigo intentó moverse, pero se dio cuenta de que cualquier movimiento le causaría un dolor intenso en el hombro. Miró hacia arriba y vio a Javier con una expresión tranquila, casi aburrida. «¿Ya lo puedo soltar, licenciado Rodrigo?», preguntó Javier, como si estuviera preguntando por la hora del almuerzo. Rodrigo asintió con la cabeza, todavía sin entender lo que había pasado. Javier lo soltó delicadamente y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. El gesto cortés contrastaba por completo con la técnica devastadora que acababa de demostrar. ¿Qué fue eso?», balbuceó Mateo con los ojos desorbitados.
Javier no respondió. Simplemente se puso la camisa de nuevo y se dirigió al balde de limpieza. Los otros luchadores lo observaban como si estuvieran viendo un fantasma. Rodrigo permaneció sentado en el tatami por unos segundos, masajeándose el hombro y tratando de procesar lo que había pasado. «Eso fue suerte», dijo Rodrigo, levantándose de golpe. «Te tomó por sorpresa, nada más». Javier siguió limpiando el piso sin mirar atrás. Su concentración en el trabajo era inquebrantable, como si nada hubiera pasado. Pero Rodrigo no podía aceptar esa explicación. «Oye, Javier, no te vayas. Hagámoslo de nuevo», gritó Rodrigo, con el orgullo herido. «Licenciado Rodrigo, tengo que trabajar». Don Arturo ya llegó de la reunión. De hecho, Arturo había salido de la oficina y caminaba hacia el tatami principal. A los 65 años, el exluchador mantenía una presencia imponente que imponía respeto instantáneo en todos los del gimnasio. Sus ojos expertos captaron de inmediato la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Arturo, con la voz grave que había entrenado a cientos de luchadores. «Nada, jefe. Solo una demostración rápida», respondió Rodrigo tratando de sonar casual. Arturo miró a Javier, que seguía con su trabajo, y luego a los otros luchadores. Conocía bien ese ambiente. Sabía cuando algo estaba fuera de lugar. «Rodrigo, tienes entrenamiento en 20 minutos. Mateo, tú también. Todos vuelvan a lo que estaban haciendo». La autoridad en la voz de Arturo dispersó al grupo, pero Rodrigo no podía concentrarse en nada más. Durante todo el entrenamiento que siguió, sus ojos volvían a Javier, que trabajaba en silencio por los rincones del gimnasio. Cuando terminó el entrenamiento, Rodrigo se acercó a algunos de los luchadores más veteranos del equipo. Sergio, un veterano de 45 años que entrenaba ahí desde hacía una década, estaba guardando sus guantes cuando Rodrigo se acercó. «Sergio, ¿alguna vez has visto a Javier hacer algo raro?» «¿Raro como qué?», preguntó Sergio, secándose el sudor de la cara. «No sé. ¿Sabe algo de lucha?» Sergio dejó de guardar el equipo y miró directamente a Rodrigo. «Mira, Rodrigo, Javier lleva 5 años trabajando aquí. Siempre ha sido respetuoso, hace bien su trabajo, nunca se ha metido en problemas. ¿Por qué la pregunta?» Rodrigo dudó. Contar lo que había pasado significaría admitir que había sido superado por un conserje frente a todos. Su ego no permitía esa humillación. Solo curiosidad. Su forma de moverse, no sé. «Mira, el hombre carga baldes pesados todo el día. Claro que tiene fuerza», dijo Sergio volviendo a guardar sus pertenencias. Pero Rodrigo sabía que no había sido solo fuerza. El movimiento de Javier había sido técnico, preciso, casi profesional. La sensación de ser completamente dominado por alguien que ni siquiera estaba esforzándose lo incomodaba profundamente. En los días siguientes, Rodrigo comenzó a observar a Javier con más atención. Llegaba más temprano al gimnasio y se quedaba hasta más tarde, siempre buscando la oportunidad de entender mejor a ese hombre que había afectado su autoconfianza. Fue durante una de esas observaciones que notó algo interesante. Javier no limpiaba el gimnasio de cualquier manera. Conocía cada equipo, cada detalle del armado de los cuadriláteros, cada especificación técnica de los aparatos. Cuando nadie lo miraba, ajustaba detalles que los demás ni siquiera notaban. Un jueves por la mañana, Rodrigo llegó especialmente temprano y encontró a Javier solo en el gimnasio, organizando el equipo antes de que comenzaran los entrenamientos. Era la oportunidad perfecta para una conversación privada. «Buenos días, Javier». «Buenos días, licenciado Rodrigo. Llegó temprano hoy. Quería entrenar un poco solo. ¿No le molesta?» «Claro que no. La academia es suya». Rodrigo comenzó a calentar, pero mantenía los ojos en Javier. El hombre trabajaba con una eficiencia impresionante, como si conociera cada centímetro de aquel lugar de memoria. «Javier, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, licenciado. Siempre ha trabajado en limpieza». Javier se detuvo por un momento, pero no miró a Rodrigo. «El trabajo honesto es trabajo honesto, licenciado Rodrigo».
La respuesta evasiva solo aumentó la curiosidad de Rodrigo. Decidió intentar un enfoque más directo. Es que la semana pasada, cuando hicimos aquella broma, me tomó por sorpresa. ¿Dónde aprendió eso? Javier finalmente se giró para encarar a Rodrigo. Sus ojos cargaban una mezcla de cansancio y algo que Rodrigo no lograba identificar por completo. Licenciado Rodrigo, usted es un luchador talentoso. Tiene un futuro brillante por delante. Concéntrese en eso. Pero quiero entender... Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, interrumpió Javier, volviendo al trabajo. La conversación había terminado, pero Rodrigo salía de ahí con aún más preguntas. La forma en que Javier hablaba, la manera en que se movía, todo sugería que había mucho más detrás de aquella figura silenciosa. Esa tarde, Rodrigo buscó a Arturo en su oficina. El dueño de la academia estaba analizando planillas de competencias y cronogramas de entrenamiento cuando Rodrigo tocó la puerta. Entra, Rodrigo. ¿Qué pasa? Jefe, ¿puedo preguntarle algo sobre Javier? Arturo levantó la vista de las planillas y fijó la mirada en Rodrigo. Su expresión se volvió más seria. ¿Qué tipo de pregunta? Es que él... no sé, tiene algo diferente. Su forma de moverse, cómo conoce la academia. Rodrigo, Javier es un empleado ejemplar, puntual, trabajador, respetuoso. Eso es lo que importa. Pero jefe... Rodrigo, la voz de Arturo se volvió más firme. Cada persona tiene su historia. Javier eligió su vida, y nosotros respetamos eso. Si él quisiera que todos supieran sobre su pasado, lo contaría. La forma en que Arturo habló dejó claro que la conversación había terminado, pero también confirmó las sospechas de Rodrigo. Realmente había algo en el pasado de Javier que justificaba toda aquella curiosidad. Saliendo de la oficina, Rodrigo se sintió más confundido que antes. La sensación de que estaba perdiendo alguna pieza importante del rompecabezas lo incomodaba profundamente. Decidió que necesitaba descubrir la verdad por su cuenta. Durante el fin de semana, Rodrigo pasó horas navegando en Internet, buscando información sobre Javier Hernández Ortiz, el nombre completo que había logrado descubrir en la ficha de empleado que vio rápidamente en el escritorio de Arturo. Pero sus búsquedas no lo llevaron a ningún lado. Fue hasta el lunes siguiente que la suerte cambió. Rodrigo estaba conversando con doña Guadalupe, la señora que trabajaba en la recepción de la academia desde hacía más de 15 años, cuando decidió intentar un enfoque diferente. Doña Guadalupe, usted que conoce a todos aquí, ¿verdad? Claro, hijo, 15 años viendo gente ir y venir. ¿Usted recuerda cuándo empezó Javier a trabajar aquí? Doña Guadalupe dejó de organizar las fichas y miró a Rodrigo con curiosidad. Sí recuerdo. Hace unos 5 años. ¿Por qué la pregunta? Curiosidad. Él es muy diferente a los demás empleados. Ah, eso es verdad. Desde el primer día llamó la atención. Educado, pero reservado. Y te voy a contar algo, muchacho. Ya le han ofrecido otros trabajos aquí en la academia. ¿Cómo así? Arturo ya intentó convencerlo de que diera clases de algo. Viste cómo conoce bien los equipos, pero él siempre rechaza, dice que está bien como está. Esa información intrigó aún más a Rodrigo. ¿Por qué alguien rechazaría un ascenso? ¿Por qué insistir en trabajar como conserje cuando podría tener una mejor posición? Estimado oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para darle me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El miércoles de esa semana, Rodrigo decidió probar un enfoque más agresivo. Esperó a que Javier terminara su turno y lo siguió discretamente cuando salió del gimnasio. Quería ver dónde vivía el hombre, cómo era su vida, cualquier pista que pudiera ayudar a resolver el misterio. Javier caminaba por las calles de la colonia con pasos firmes y constantes. Saludaba a algunas personas por el camino, siempre con amabilidad y simpatía. Se detuvo en una panadería para comprar pan y conversó brevemente con el panadero como si fueran viejos conocidos. Rodrigo lo siguió hasta una casa sencilla en una calle residencial tranquila. No era un lugar lujoso, pero estaba bien cuidado.
Un pequeño jardín al frente mostraba que alguien dedicaba tiempo y cariño a ese espacio. Cuando Javier entró a su casa, Rodrigo se escondió detrás de un carro estacionado y observó durante unos minutos. A través de la ventana de la sala, pudo ver a Javier abrazando a una mujer y conversando con dos jóvenes que parecían tener unos 20 años. La escena doméstica y familiar no proporcionó ninguna pista sobre el misterioso pasado de Javier. En realidad, solo reforzó la imagen de un hombre común, trabajador y dedicado a su familia. Rodrigo volvió a casa más confundido que nunca. Al día siguiente, durante el entrenamiento, Rodrigo estaba especialmente irritado. Su rendimiento estaba por debajo de lo normal y Sergio notó la diferencia. «Güey, ¿qué te pasa? Llevas una semana raro». «No es nada», mintió Rodrigo golpeando el saco de boxeo con más fuerza de la necesaria. «¿Tiene que ver con esa historia de Javier?» Rodrigo dejó de golpear y miró a Sergio. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque desde ese día lo miras como si fuera un alienígena. Es que tiene algo raro, Sergio. ¿No te das cuenta?» Sergio suspiró y detuvo su propio entrenamiento. «Rodrigo, ¿puedo darte un consejo? Deja de buscarle 3 pies al gato. Javier es un tipo trabajador que hace su trabajo y se va. Si supiera pelear, ¿crees que estaría limpiando el piso?» La lógica de Sergio tenía sentido, pero Rodrigo no podía dejar el asunto de lado. La sensación de haber sido dominado por alguien que ni siquiera lo estaba intentando seguía molestándolo profundamente. Fue el viernes de esa semana cuando todo cambió. Rodrigo había decidido entrenar hasta más tarde y estaba casi solo en el gimnasio cuando escuchó ruidos provenientes del tatami principal. Eran casi las 10 de la noche, mucho después del horario normal de funcionamiento. Curioso, se acercó en silencio y vio algo que cambió por completo su perspectiva sobre Javier. El hombre estaba solo en el tatami, moviéndose con una fluidez y técnica que Rodrigo nunca había visto antes. No era solo ejercicio físico, era una danza de combate, una secuencia de movimientos tan perfecta que parecía coreografía. Javier entrenaba solo, ejecutando combinaciones complejas de golpes, llaves y esquivas. Su respiración era controlada, sus movimientos económicos y precisos. Cada técnica se ejecutaba con una perfección que llevaría años alcanzar. Rodrigo observó fascinado durante casi 20 minutos. Javier terminaba una secuencia y comenzaba otra, manteniendo siempre el mismo nivel de excelencia. Era como ver a un maestro en acción, alguien que había dedicado décadas al perfeccionamiento de esas técnicas. Cuando Javier finalmente se detuvo, Rodrigo vio al hombre dirigirse a un pequeño armario al fondo del gimnasio. De ahí sacó una toalla y una botella de agua. Solo entonces, Rodrigo se dio cuenta de que eso era una rutina. Javier no estaba allí por casualidad esa noche. Decidido a obtener respuestas, Rodrigo salió de su escondite y se dirigió al tatami. «Buenas noches, Javier». Javier se giró rápidamente, claramente sorprendido. Por un momento, sus ojos mostraron algo que Rodrigo nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Licenciado Rodrigo, no sabía que había alguien aquí todavía. Perdón por molestarlo, estaba terminando mi entrenamiento y escuché ruido». Los dos hombres se miraron en silencio por unos segundos. Rodrigo podía ver que Javier estaba calculando qué decir, cómo explicar aquella situación. «Don Arturo me deja usar el espacio de vez en cuando», dijo Javier finalmente, «para ejercitarme». «¿Ejercitarse?». Rodrigo no pudo ocultar la incredulidad en su voz. «Javier, lo que acabo de ver no fue ejercicio, fue arte». Javier suspiró profundamente. Tomó la toalla y comenzó a secarse el sudor del rostro, ganando tiempo para pensar. «Licenciado Rodrigo, todo mundo tiene sus manías. Esta es la mía». «¿Manía?». Rodrigo dio un paso al frente. «Javier, yo entreno desde hace 15 años. He visto a los mejores luchadores del país. Lo que estabas haciendo ahí no es manía, es técnica de alto nivel». Javier terminó de secarse y comenzó a guardar sus cosas en el armario. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, como si estuviera tratando de ganar tiempo para decidir qué decir.
Licenciado Rodrigo, usted es un muchacho inteligente. Ya se dio cuenta de que sé algunas cosas sobre la lucha. Pero eso ya no importa. ¿Qué no importa? ¿Cómo que no importa? Javier, tienes habilidades que el 90% de los luchadores de este gimnasio jamás van a poder desarrollar. ¿Y qué? La voz de Javier se endureció ligeramente. ¿Qué cambia eso en mi vida? Tengo un trabajo honesto, una familia que mantener, cuentas que pagar. Esas habilidades no pagan las colegiaturas de la universidad de mis hijas. La mención de sus hijas hizo que Rodrigo recordara la escena familiar que había presenciado unos días antes. Empezó a entender que había aspectos de la vida de Javier que no conocía, responsabilidades que tal vez explicaban sus decisiones. Pero podrías estar ganando mucho más dinero enseñando, compitiendo. ¿Compitiendo? Javier soltó una risa amarga. Licenciado Rodrigo, tengo 52 años. ¿Qué promotor va a querer a un luchador de mi edad? Entonces, como maestro, entrenador. Cualquier gimnasio en Ciudad de México pagaría muy bien por tus habilidades. Javier cerró el armario con más fuerza de la necesaria. Cuando se giró para mirar a Rodrigo, sus ojos tenían una expresión que el joven jamás había visto antes. ¿Y quién dijo que quiero eso? ¿Quién dijo que quiero que todo mundo sepa lo que sé hacer? ¿Pero por qué no? Porque a veces es mejor dejar el pasado donde pertenece, en el pasado. La forma en que Javier dijo aquello dejó claro que la conversación había terminado. Tomó sus cosas y se dirigió a la salida, dejando a Rodrigo solo en el tatami con aún más preguntas que antes. Durante el fin de semana, Rodrigo no pudo pensar en otra cosa. La imagen de Javier moviéndose con aquella técnica perfecta no se le salía de la cabeza. Decidió que necesitaba descubrir la verdad, aunque eso significara investigar por su cuenta. El lunes llegó al gimnasio decidido a encontrar respuestas. Buscó a Arturo nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. «Jefe, necesito hablar con usted sobre algo importante». «¿Qué pasa, Rodrigo?» «El viernes pasado vi a Javier entrenando solo aquí en el gimnasio». La expresión de Arturo cambió de inmediato. Se recostó en la silla y fijó la mirada en Rodrigo. ¿Y? Y no solo se estaba ejercitando, estaba... Arturo, ese hombre tiene una técnica que nunca había visto en mi vida. Arturo guardó silencio por un largo momento. Finalmente suspiró y miró por la ventana de la oficina. Rodrigo, ¿qué quieres que te diga? La verdad, ¿quién es Javier realmente? Javier es exactamente quien eligió ser. Un empleado dedicado, un padre de familia, un hombre trabajador. Pero antes de eso, antes de trabajar aquí, Arturo se levantó y cerró la puerta de la oficina. Cuando volvió a sentarse, su expresión era más seria de lo que Rodrigo jamás le había visto. Rodrigo, te voy a contar algo, pero quiero que entiendas la responsabilidad que eso conlleva. Javier pidió específicamente que nadie supiera de su pasado. Él quiere que la gente lo vea por lo que es hoy, no por lo que fue. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sabiendo que finalmente escucharía la verdad. Hace 25 años, Javier Hernández Ortiz era conocido por otro nombre en los cuadriláteros, Javier Puños de Bronce Hernández. Fue campeón nacional de lucha, estilo libre por 3 años consecutivos. Ganó competencias internacionales, representó a México en campeonatos mundiales. La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Javier no era solo alguien que sabía pelear. Había sido un campeón, una leyenda del deporte. Pero, ¿cómo? ¿Por qué se detuvo? La vida, Rodrigo. La vida pasó. Su esposa se enfermó. Necesitó un tratamiento caro, tenía 2 hijas pequeñas. Eligió entre la carrera y la familia. Y eligió a la familia. Eligió a la familia. Vendió todo lo que tenía. Usó todos sus ahorros para pagar el tratamiento de su esposa. Cuando ella se recuperó, ya había pasado demasiado tiempo fuera de los cuadriláteros, demasiado viejo para volver al nivel competitivo. Rodrigo quedó en silencio, procesando la información. La imagen del hombre que limpiaba el piso en el gimnasio se estaba reestructurando por completo en su mente. ¿Por qué vino a trabajar aquí? Porque yo se lo ofrecí.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando supe de su situación, le ofrecí el trabajo. Él lo aceptó con la condición de que nadie supiera quién había sido. ¿Y usted aceptó? Acepté, porque respeto su decisión. Javier no quiere ser tratado como una curiosidad, un ex campeón decadente que trabaja como conserje. Él quiere ser respetado por el trabajo que hace, por la persona que es hoy. La conversación con Arturo cambió por completo la perspectiva de Rodrigo sobre Javier. Ahora entendía la técnica perfecta, la forma en que el hombre conocía cada detalle del gimnasio, la manera en que se movía, pero también entendía por qué Javier quería mantener el secreto. En los días siguientes, Rodrigo observaba a Javier con nuevos ojos. Veía no solo a un conserje, sino a un hombre que había hecho el mayor sacrificio que un atleta puede hacer: renunciar a la gloria por su familia. La admiración que sentía estaba mezclada con una culpa profunda por la forma en que había tratado a Javier aquel primer día. El jueves de esa semana, Rodrigo tomó una decisión. Esperó a que Javier terminara su turno y lo abordó a la salida del gimnasio. «Javier, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, licenciado Rodrigo. Sé quién eres». Javier se detuvo al caminar y se giró lentamente para encarar a Rodrigo. Sus ojos mostraron una mezcla de resignación y cansancio. Don Arturo se lo contó. Me lo contó y quería disculparme. ¿Disculparse por qué? Por todo. Por haber intentado hacerte el payaso aquel día, por haber intentado investigarte, por no haber respetado tu privacidad. Javier estudió el rostro de Rodrigo por unos segundos antes de responder. «Licenciado Rodrigo, usted no sabía. Y entiendo la curiosidad. Solo espero que entienda por qué prefiero que las cosas sigan como están». «Lo entiendo. Pero ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Lo extrañas? Los cuadriláteros, las competencias, la adrenalina». Javier miró al cielo por un momento antes de responder. «Todos los días. Pero ¿sabe qué es lo que más siento? Orgullo. Orgullo de haber tomado la decisión correcta cuando tuve que elegir». «¿Su esposa mejoró?» «Mejoró, gracias a Dios. Está trabajando ahora, ayudando con los gastos. Las niñas están en la universidad, una estudiando Derecho, la otra Medicina. ¿Y no piensas en volver? Aunque no sea para competir, sino como maestro, entrenador». Javier comenzó a caminar de nuevo, y Rodrigo lo acompañó. «Mire, licenciado Rodrigo, me acostumbré a esta vida. No hay presión, no hay expectativas. Hago mi trabajo, gano mi dinero, me voy a casa a cuidar de mi familia. Es una vida sencilla, pero es una buena vida». «Pero entrenas solo. Te vi en el gimnasio». «Entreno porque amo el deporte. Siempre lo amaré. Pero entrenar para mí mismo es diferente de entrenar para competir o enseñar». Caminaron en silencio durante unos minutos. Rodrigo estaba empezando a entender la paz que Javier había encontrado en su vida sencilla, pero al mismo tiempo sentía que había algo de desperdicio en tanto talento escondido. «Javier, ¿puedo hacerte una propuesta?» «¿Qué tipo de propuesta?» «¿Y si me enseñaras algunas cosas? No oficialmente, solo conversaciones técnicas durante los descansos de tu trabajo». Javier se detuvo de nuevo y miró directamente a Rodrigo. «¿Por qué quieres eso?» «Porque te vi moverte. Vi la perfección de tu técnica y porque me di cuenta de que puedo aprender más contigo que con cualquier maestro que haya tenido». Javier guardó silencio durante un largo momento, claramente sopesando la propuesta. «Licenciado Rodrigo, si acepto tiene que ser con algunas condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, nadie más puede saberlo. Segunda, no puede interferir con mi trabajo. Tercera, si digo que se acabó, se acabó». «Acepto todas». «Y hay una cosa más. Si tú crees que va a ser fácil, estás muy equivocado. No voy a ser suave contigo solo porque eres joven y fuerte». Rodrigo sonrió por primera vez en semanas. No esperaría menos de Javier Puños de Bronce Hernández. Ese nombre murió hace 25 años, ahora solo soy Javier. Pero al decir eso, Javier también sonrió. Y Rodrigo se dio cuenta de que, por primera vez desde que se conocieron, había una conexión real entre ellos. Estimado oyente, si te está gustando la historia,
Aprovecha para darle me gusta y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Los primeros entrenamientos informales entre Rodrigo y Javier ocurrieron durante los descansos cuando el gimnasio estaba más vacío. Javier mantenía una actitud discreta, siempre asegurándose de que nadie más prestara atención a lo que estaban haciendo. La primera lección fue sobre el movimiento. Javier le mostró a Rodrigo cómo desperdiciaba energía en movimientos innecesarios, cómo su postura podía ser más eficiente, cómo anticipar el movimiento del oponente a través de pequeñas señales corporales. Licenciado Rodrigo, usted lucha como si estuviera tratando de romper una pared, dijo Javier durante una de esas sesiones. Pero la lucha no se trata de fuerza bruta, se trata de eficiencia. ¿Cómo es eso? Te voy a mostrar. Intenta golpearme. Rodrigo lanzó un directo fuerte hacia la cara de Javier. El hombre mayor se movió solo unos centímetros hacia un lado, lo suficiente para esquivar el golpe. Al mismo tiempo, tocó ligeramente el puño de Rodrigo, desviando la trayectoria y haciendo que el joven perdiera el equilibrio. ¿Ves? No bloqueé tu golpe. No necesité fuerza para eso. Solo redirigí la energía que pusiste en el movimiento. Rodrigo estaba fascinado. Era como aprender un idioma completamente nuevo, una forma de entender el combate que iba mucho más allá de la fuerza y la velocidad. Las lecciones continuaron durante varias semanas. Javier enseñaba conceptos sobre distancia, tiempo y lectura corporal. Mostraba cómo pequeños ajustes en la postura podían crear oportunidades enormes, cómo la respiración afectaba el rendimiento, cómo la mente controlaba el cuerpo durante el combate. La lucha ocurre primero aquí, dijo Javier, señalando su propia cabeza durante una de las lecciones. Si no vences en la mente, no vas a vencer en el cuerpo. Rodrigo sentía que estaba evolucionando rápidamente. Sus entrenamientos regulares mejoraron significativamente y otros luchadores del gimnasio comenzaron a notar la diferencia en su técnica. «Güey, ¿qué pasó? ¿Contrataste un entrenador particular?», preguntó Mateo después de un entrenamiento especialmente bueno de Rodrigo. «Solo cambié algunas cosas en mi enfoque», respondió Rodrigo vagamente, pero mantener el secreto se estaba volviendo cada vez más difícil. La mejora en la técnica de Rodrigo era demasiado obvia, y algunos luchadores comenzaron a hacer preguntas incómodas. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Un empresario del mundo de la lucha, conocido por descubrir nuevos talentos, apareció en el gimnasio buscando a Arturo. Fernando Esquivel había oído hablar sobre los luchadores que entrenaban en el gimnasio Impacto Total y quería evaluar a algunos posibles contratados. «Arturo, me dijeron que tienes algunos chicos prometedores aquí», dijo Fernando, observando los entrenamientos. «Sí, los tengo. Ese de allá es Rodrigo, uno de los mejores de la nueva generación». Fernando observó a Rodrigo entrenar por unos minutos y quedó impresionado con la evolución técnica que el joven demostraba. «Ha mejorado mucho últimamente». «Muchísimo. No sé qué pasó, pero en las últimas semanas dio un salto técnico impresionante». «¿Quién es su entrenador?». Arturo dudó por un momento. «Entrena con el equipo regular. Sergio es el responsable de su grupo». Pero Fernando, con ojos entrenados por años de experiencia, notó algo más. Durante el entrenamiento, vio a Rodrigo mirar discretamente al conserje que trabajaba en los rincones del gimnasio. También vio que el hombre, por su parte, hacía pequeños gestos casi imperceptibles, como si estuviera dando indicaciones silenciosas. «Arturo, ¿quién es aquel hombre de allá?», preguntó Fernando señalando a Javier. «Es Javier, nuestro empleado de limpieza». «¿Empleado de limpieza?». Fernando observó a Javier por unos minutos. «Ese hombre tiene movimientos de luchador». Arturo sintió que el corazón se le aceleraba. Lo último que Javier quería era llamar la atención, y ahora uno de los empresarios más conocidos del ramo lo tenía en la mira. «Fernando, él es solo un empleado dedicado». «Arturo, llevo 20 años trabajando en esto. Sé reconocer a un luchador cuando lo veo. Ese hombre ya pisó cuadriláteros profesionales». Mientras los dos conversaban, Javier se dio cuenta de que estaba siendo observado. Intentó mantenerse enfocado en el trabajo, pero sabía que su tapadera estaba a punto de ser descubierta.
Fernando se acercó directamente a Javier. «Disculpe, amigo, ¿le puedo hacer una pregunta?» Javier dejó de limpiar y miró al hombre bien vestido que estaba frente a él. «Claro, señor. ¿Usted ya luchó profesionalmente?» Javier miró rápidamente a Arturo, quien observaba la conversación con preocupación. Después miró a Rodrigo, que había detenido su entrenamiento y también prestaba atención a lo que estaba sucediendo. «Señor, yo trabajo aquí como conserje». «Eso no responde mi pregunta», insistió Fernando. «Sus movimientos, la forma en que observa los entrenamientos, cómo se posiciona, todo indica experiencia en combate». Javier suspiró. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. «Ya luché, sí, señor. Hace mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Más de 20 años». «¿En qué modalidad?» «Lucha estilo libre, combate de sumisión». Fernando sonrió, sabiendo que sus sospechas eran correctas. «¿Y por qué paró?» «Vida personal, familia». «Entiendo. ¿Y no tiene interés en volver, aunque sea como entrenador?» Javier miró nuevamente a Arturo, quien ahora se acercaba a la conversación. «Señor, estoy satisfecho con mi vida actual. Mira, déjame hacerte una propuesta. ¿Qué tal dar algunas clases particulares? Tengo algunos luchadores que podrían beneficiarse de tu experiencia». «No, gracias. ¿Ni si te pago bien?» «Muy bien». Javier dudó por un momento, pero negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, pero no tengo interés». Fernando insistió por unos minutos más, pero Javier se mantuvo en su postura. Finalmente, el empresario dejó su tarjeta y se fue, prometiendo volver. Después de que Fernando se fue, el gimnasio quedó en un bullicio. La noticia de que el conserje era un exluchador profesional se extendió rápidamente entre los atletas. Algunos comenzaron a tratarlo con una reverencia que lo hacía sentir incómodo. «Javier, ¿por qué nunca lo contaste?», preguntó Mateo, acercándose después del entrenamiento. «Porque no era importante». «¿Cómo que no era importante? Güey, tener a un ex profesional aquí en el gimnasio es increíble». A Javier no le gustó la atención. Durante los días siguientes se dio cuenta de que ya no podía trabajar en paz. Los luchadores se detenían para hacer preguntas. Algunos intentaban convencerlo de que diera consejos. Otros simplemente se quedaban observando sus movimientos. La situación se complicó aún más cuando Rodrigo se convirtió en el blanco de los cuestionamientos. «Rodrigo, ¿es cierto que estabas entrenando con Javier?», preguntó Sergio. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tu evolución técnica coincide exactamente con el descubrimiento de que él es ex profesional, y los vi hablando varias veces». Rodrigo se vio en una posición difícil. Había prometido mantener el secreto, pero las evidencias eran demasiado obvias. «Sergio, si Javier quiso mantener esto en secreto, debe tener sus motivos. Pero, hermano, imagínate cuánto podríamos aprender todos de él». «¿Y quién dijo que él quiere enseñar?». La conversación dejó claro que la situación se estaba volviendo insostenible. Javier ya no podía mantener su privacidad, y Rodrigo se sentía culpable por haber sido parcialmente responsable de eso. Esa noche, después de que todos se fueron, Javier y Rodrigo se encontraron para hablar sobre la situación. «Licenciado Rodrigo, creo que nuestros entrenamientos tienen que parar. ¿Por lo que pasó hoy? Por todo. Se está volviendo complicado mantener las cosas discretas». Rodrigo se sintió frustrado. Estaba aprendiendo tanto con Javier, evolucionando de una forma que nunca imaginó que fuera posible. «Pero, Javier, podrías estar ayudando a mucha más gente. Tus conocimientos son demasiado valiosos como para mantenerlos ocultos». «¿Y quién dijo que quiero eso?». «Licenciado Rodrigo, usted no entiende. No dejé de luchar por falta de opciones. Elegí parar. Elegí una vida diferente». «¿Pero por qué desperdiciar tanto talento?». Javier se volvió para mirar a Rodrigo directamente. «No es desperdicio, es elección. Tuve mi época de gloria, tuve mi momento en los cuadriláteros. Ahora quiero paz, quiero silencio, quiero cuidar de mi familia sin presión». «¿Y si pudieras tener las dos cosas? La paz familiar y la oportunidad de compartir tus conocimientos?» «¿Cómo?». Rodrigo había pensado en eso durante toda la tarde. «¿Y si dieras clases solo los fines de semana? ¿O por la noche?
algunos alumnos seleccionados, nada muy público. Javier negó con la cabeza. Licenciado Rodrigo, usted no está entendiendo. Una vez que abres esa puerta ya no puedes cerrarla. Llegan los medios, llegan los curiosos, regresa toda la presión. Pero, Javier, no, mi decisión está tomada. Y por favor no insistas más en esto. La firmeza en la voz de Javier dejó claro que la conversación había terminado. Rodrigo se sintió frustrado, pero respetó la decisión del hombre que se había convertido en su mentor informal. En los días siguientes, el ambiente en el gimnasio cambió por completo. Javier intentaba trabajar con normalidad, pero la constante atención de los demás atletas lo hacía todo más difícil. Algunos lo trataban con un respeto exagerado, otros le hacían preguntas incómodas sobre su pasado. La situación empeoró cuando Fernando volvió al gimnasio, esta vez acompañado de un periodista deportivo que quería hacer un reportaje sobre ex campeones olvidados. Javier se negó a dar entrevista, pero eso solo aumentó la curiosidad de los medios. Javier Hernández Ortiz, el Javier Puños de Bronce que trabaja como conserje, escribió el periodista en el reportaje que salió unos días después. Una historia de gloria perdida o de humildad encontrada. La publicación trajo aún más atención no deseada. Otros medios de comunicación comenzaron a buscar a Javier, queriendo saber más sobre su historia. El gimnasio se convirtió en un circo, con reporteros apareciendo sin aviso y atletas dando entrevistas sobre el conserje campeón. Javier llegó al límite cuando un programa de televisión apareció queriendo grabar su rutina de trabajo. Buscó a Arturo desesperado. «Arturo, ya no aguanto esto. Solo quiero trabajar en paz. Javier, entiendo tu frustración, pero tal vez sea hora de aceptar que tu historia va a despertar curiosidad. Fuiste un gran campeón. No quiero que me recuerden como ex campeón. Quiero que me respeten como Javier, el conserje. Y te respetan, pero no puedes controlar lo que los demás piensan o sienten». Esa noche, Javier llegó a casa más cansado que nunca. Su esposa, Leticia, notó de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasó, Javier? Tienes cara de haber peleado contra el mundo». «Descubrieron lo de mi pasado en el gimnasio». Leticia suspiró. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano. ¿Y ahora qué? Ahora es un caos. Periodistas, empresarios, todos queriendo entrevistarme, contratarme, usarme como noticia. ¿Y tú no quieres eso? No quiero nada de eso, Leticia. Quiero nuestra vida sencilla, nuestra paz, nuestra rutina. Leticia se acercó a su esposo y le tomó las manos. «Javier, ¿recuerdas por qué tomamos esa decisión hace 25 años? Lo recuerdo. Tú estabas enferma, las niñas eran pequeñas, y tú elegiste a la familia, elegiste el amor en lugar de la gloria. Y nunca me arrepentí de esa decisión. Entonces, ¿por qué estás sufriendo tanto ahora?» Javier pensó un momento antes de responder. «Porque tengo miedo de que la gente no lo entienda, de que piensen que fallé, que soy un perdedor que no pudo mantener el éxito. ¿Y a ti te importa lo que piense la gente?» «No debería importarme, pero...» «Javier», lo interrumpió Leticia, «tú eres el hombre más íntegro que conozco. Tus decisiones siempre se basaron en el amor y la responsabilidad. Si la gente no puede entender eso, el problema es de ellos, no tuyo». La conversación con Leticia ayudó a Javier a aclarar sus pensamientos, pero no resolvió el problema práctico. La presión en el gimnasio seguía aumentando, y él se sentía cada vez más incómodo. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Durante un entrenamiento normal de jueves, Rodrigo estaba practicando con un luchador visitante, alguien que Fernando había traído para evaluarlo. El visitante, llamado Gael, era conocido por su agresividad excesiva y su falta de control durante los entrenamientos. Gael estaba claramente frustrado por no poder dominar a Rodrigo, quien aplicaba las técnicas que había aprendido con Javier. En un momento de ira, Gael aplicó una llave ilegal que pudo haber causado una lesión grave en el brazo de Rodrigo. Javier, que observaba discretamente desde lejos, no dudó. En cuestión de segundos, estaba en el tatami, inmovilizando a Gael y liberando a Rodrigo de la peligrosa llave. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo?», gritó Gael intentando soltarse del agarre de Javier. «Evitando que lastimes a alguien.
respondió Javier con calma, manteniendo a Gael inmovilizado. Suéltame. ¿Quién te crees que eres? Alguien que sabe la diferencia entre entrenar e intentar lesionar a alguien. Arturo y Sergio corrieron hacia el tatami, pero Javier ya había controlado la situación. Gael fue liberado, pero estaba visiblemente avergonzado por haber sido dominado por un simple conserje. «Esto no va a quedar así», murmuró Gael saliendo del gimnasio. El incidente tuvo repercusiones inesperadas. Primero, porque demostró que Javier todavía conservaba los reflejos y los instintos de un luchador profesional. Segundo, porque su actitud protectora hacia Rodrigo reveló una conexión entre ellos que muchos desconocían. Después del incidente, Rodrigo buscó a Javier para agradecerle. «Javier, me salvaste de una lesión grave. Muchas gracias». «Hice lo que cualquiera habría hecho». «No, hiciste lo que haría un maestro. Protegiste a tu alumno». Javier miró a Rodrigo con una expresión diferente. «Licenciado Rodrigo, lo que pasó ahí no tuvo nada que ver con el entrenamiento o la enseñanza. Fue solo instinto. Pero fue un instinto de protección. Te importo, Javier, así como tú me importas a mí». Javier guardó silencio por un momento. «Licenciado Rodrigo, usted ha cambiado mucho desde que nos conocimos». «¿Cómo que cómo?» «El primer día, usted quiso usarme como diversión. Hoy, veo que se ha convertido en una mejor persona». Rodrigo sonrió con tristeza. «Usted me enseñó eso, Javier. Me enseñó que el respeto se gana, no se exige. ¿Y qué más aprendió? Que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en elevarlos». La conversación entre ellos marcó un punto de inflexión en la relación. Javier se dio cuenta de que, independientemente de su voluntad, se había convertido en un mentor para Rodrigo. Y Rodrigo entendió que su papel ahora era proteger la privacidad y la paz de Javier. Al día siguiente, Rodrigo tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante el entrenamiento de la tarde, cuando algunos luchadores comenzaron a hacer bromas sobre Javier y a hacer preguntas inconvenientes, Rodrigo los confrontó. «Chicos, vamos a parar con esto». «¿Parar con qué?», preguntó Mateo. «Con esa curiosidad excesiva sobre Javier. El hombre quiere trabajar en paz». «Pero, carnal, ¿qué tiene de malo querer saber más sobre él?». «Lo que tiene de malo es que lo están tratando como una atracción de circo. No es un animal de zoológico para que lo estén observando». Sergio, que estaba cerca, se unió a la conversación. «Rodrigo, nadie le está faltando el respeto a Javier». «Sí, lo están. Se la pasan mirando cada uno de sus movimientos, haciendo comentarios, tratándolo como si fuera una curiosidad. Eso no es respeto». «¿Y desde cuándo te volviste abogado de Javier?», preguntó Mateo con un tono de desconfianza. Rodrigo dudó por un momento, pero decidió ser honesto. «Desde que descubrí que es un hombre íntegro que merece nuestra admiración, no nuestra curiosidad». «Rodrigo», dijo Sergio, «estás escondiendo algo. Tu evolución técnica, la forma en que defiendes a Javier, hay algo que no nos estás contando». Rodrigo miró a su alrededor y vio que todos los luchadores presentes estaban prestando atención a la conversación. Sabía que había llegado el momento de tomar una postura clara. ¿Quieren saber la verdad? Javier es el mejor maestro que he tenido en la vida. Aprendí más con él en unas semanas que en años de entrenamiento. «Entonces es verdad que estaban entrenando juntos», exclamó Mateo. «Es verdad. ¿Y saben por qué? Porque vio potencial en mí y quiso ayudarme. No por dinero, no por reconocimiento, sino por generosidad». «¿Y por qué lo mantuvieron en secreto?». «Porque él lo pidió. Porque no quiere que lo traten como maestro, como ex campeón, como celebridad. Quiere que lo traten como Javier, el conserje respetuoso que trabaja aquí». La revelación causó un revuelo en el gimnasio. Algunos luchadores se sintieron excluidos, otros se enojaron por haber sido engañados, pero Rodrigo no había terminado. ¿Y saben qué? Deberían estar avergonzados. Javier no les debe explicaciones a nadie sobre su pasado o sus decisiones. Trabaja aquí, hace su trabajo con dedicación, trata a todos con respeto. Eso es lo que importa. «Pero Rodrigo»,
intentó argumentar Sergio. Si él tiene conocimientos valiosos. Los conocimientos son suyos, interrumpió Rodrigo. Él decide con quién compartirlos, cuándo compartirlos, si compartirlos. Nosotros no tenemos derecho a exigirle nada. La discusión se estaba poniendo acalorada cuando Javier apareció en el tatami. Había escuchado parte de la conversación y decidió intervenir. «Con permiso, ¿puedo hablar?» Todos se volvieron hacia él. Javier estaba con su ropa de trabajo, sosteniendo el trapo de limpieza, pero su postura era diferente, más erguida, más segura. «Primero quiero agradecer al licenciado Rodrigo por defenderme, pero no tiene que pelear por mi causa». Javier se dirigió al centro del grupo. «Sé que tienen curiosidad por mi historia, y entiendo esa curiosidad, pero voy a explicar una sola vez por qué prefiero dejar mi pasado en el pasado». Todos quedaron en silencio, expectantes. Hace 25 años, yo era Javier Puños de Bronce Hernández. Fui campeón nacional, gané competencias internacionales, mi nombre estaba en carteles y revistas. Era una vida de gloria, pero también de presión constante. Javier hizo una pausa antes de continuar. Cuando mi esposa se enfermó, tuve que elegir entre continuar en la carrera y cuidar de la familia. Elegí a la familia. Vendí todo, usé todos mis ahorros para su tratamiento. ¿Y no se arrepintió?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Nunca, ni por un segundo, porque aprendí que la verdadera victoria no sucede en los cuadriláteros. Sucede cuando te miras al espejo y te gusta la persona que ves. Pero, ¿por qué no quiere enseñar? ¿Por qué rechaza las oportunidades?, insistió Sergio. Porque encontré paz en la vida sencilla, trabajo honesto, familia unida, responsabilidades cumplidas. No necesito nada más. Javier miró a cada uno de los luchadores presentes. ¿Quieren aprender? Entonces aprendan esto. La humildad no es debilidad. Elegir a la familia no es un fracaso. Y la dignidad no se mide por la posición social que ocupas. El silencio que siguió fue profundo. Varios luchadores parecían estar reflexionando sobre las palabras de Javier. «Pero Javier», dijo Rodrigo, «sus conocimientos podrían ayudar a mucha gente». «Licenciado Rodrigo, el conocimiento no es solo técnica, también es sabiduría. Y la sabiduría se enseña más con el ejemplo que con las palabras». «¿Qué tipo de ejemplo?» «El ejemplo de un hombre que no necesita ser admirado para tener valor, que no necesita ser famoso para ser importante, que no necesita ganar para ser victorioso». Las palabras de Javier tuvieron un impacto profundo en todos los presentes. Por primera vez, varios de ellos comenzaron a entender que había diferentes formas de medir el éxito en la vida. Sergio fue el primero en manifestarse. «Javier, quiero pedirte disculpas por la forma en que traté tu privacidad, por la presión que te hicimos sentir». «No necesitas disculparte, Sergio. Son jóvenes, ambiciosos. Es natural que vean el mundo de manera diferente. Pero podemos aprender a ver diferente», dijo Mateo. «Usted podría enseñarnos eso». Javier sonrió por primera vez en semanas. Enseñar eso no requiere entrenamiento específico, requiere observación y reflexión. ¿Cómo así? Observen a las personas a su alrededor. Pregúntense, ¿qué hace que alguien sea verdaderamente valioso? ¿Es la fama, el dinero, los títulos? ¿O es la forma en que trata a las personas, cómo cumple sus responsabilidades, cómo enfrenta las dificultades? La conversación continuó por algunos minutos más, y gradualmente el ambiente en el gimnasio comenzó a cambiar. Los luchadores empezaron a ver a Javier no como una curiosidad, sino como un ejemplo de carácter e integridad. En los días siguientes, el comportamiento de todos cambió visiblemente. Ya no había preguntas inconvenientes sobre el pasado de Javier, ya no había miradas curiosas ni comentarios susurrados. En cambio, había un respeto genuino por el hombre que había elegido la dignidad en lugar de la gloria. Fernando apareció en el gimnasio una vez más, aún tratando de convencer a Javier de que volviera al mundo de las luchas. Pero esta vez fue recibido por un frente unido de luchadores que defendieron la decisión de Javier. «Señor Fernando», dijo Rodrigo, «Javier ya ha dejado claro que no tiene interés en volver.
Por favor, respete su decisión. Pero es un desperdicio de talento, insistió Fernando. Con todo respeto, interrumpió Sergio, usted está midiendo el talento con la métrica equivocada. El talento de Javier no está solo en la lucha, está en la forma en que vive la vida. Fernando se sorprendió con la respuesta, pero se dio cuenta de que no podría cambiar la situación. Salió del gimnasio respetando la decisión colectiva de proteger la privacidad de Javier. Los medios de comunicación gradualmente perdieron interés en la historia cuando se dieron cuenta de que no podían tener acceso directo a Javier y de que los luchadores del gimnasio no estaban dispuestos a colaborar con notas sensacionalistas. Javier volvió a su rutina normal de trabajo, pero ahora en un ambiente completamente diferente. Era respetado no como excampeón, sino como un hombre íntegro que había tomado decisiones difíciles por motivos nobles. Rodrigo continuó evolucionando en sus entrenamientos, aplicando no solo las técnicas que había aprendido con Javier, sino también los valores de humildad y respeto. Su reputación en el gimnasio cambió de luchador arrogante a líder respetuoso. Una noche, después de que todos se habían ido, Javier y Rodrigo se encontraron en el tatami para una conversación final sobre todo lo que había sucedido. Licenciado Rodrigo, quiero agradecerle por la forma en que me defendió. Javier, fue lo mínimo que podía hacer. Usted cambió mi vida. ¿Cómo así? Usted me enseñó que la verdadera fuerza viene de adentro, que el respeto se conquista a través del carácter, no de la dominación, que la humildad es una virtud, no una debilidad. Javier asintió, satisfecho. ¿Y qué va a hacer con estas enseñanzas? Voy a intentar ser una mejor persona, un mejor luchador, un mejor ser humano. Esa es la única victoria que realmente importa, licenciado Rodrigo. Se quedaron en silencio por algunos momentos, contemplando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Javier, ¿puedo hacerle una última pregunta? Claro. ¿Usted realmente no extraña la gloria de los cuadriláteros? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. Sabe, licenciado Rodrigo, descubrí que hay diferentes tipos de gloria. La gloria de los cuadriláteros es temporal. Depende de victorias y derrotas. Pero la gloria de ver a sus hijos formándose en la universidad, de ver a su esposa sana y feliz, de saber que hizo las elecciones correctas, esa gloria es permanente. ¿Y no hay manera de tener ambas? Para algunas personas tal vez, pero para mí, una elección excluía a la otra, y elegí la que me daba más paz interior. Rodrigo asintió, finalmente entendiendo por completo la perspectiva de Javier. Javier, ¿va a seguir entrenando solo aquí por las noches? Sí, no porque lo necesite, sino porque lo amo. Y no hay nada de malo en mantener viva una pasión, siempre y cuando no controle su vida. Y si quisiera unirme a usted algunas veces, solo para entrenar, sin presión, sin objetivos competitivos. Javier sonrió. Sería un honor, licenciado Rodrigo. Se despidieron esa noche sabiendo que habían construido una amistad basada en respeto mutuo y valores compartidos. Javier seguiría siendo el conserje respetuoso y dedicado, pero ahora también sería un mentor informal para quien estuviera genuinamente interesado en aprender no solo técnicas de lucha, sino lecciones de vida. Rodrigo se convirtió en un defensor de los valores que Javier representaba, usando su posición en el gimnasio para promover respeto, humildad y dignidad entre los demás luchadores. El gimnasio Impacto Total se transformó en algo más que un lugar de entrenamiento. Se convirtió en un espacio donde el carácter importaba tanto como la habilidad técnica, donde el respeto era valorado por encima de la dominación, donde el verdadero éxito se medía por la integridad personal. Javier había logrado algo que pocos exatletas alcanzan. Había encontrado una segunda vida que lo satisfacía por completo, sin amargura por lo que había dejado atrás. Su mayor victoria no sucedió en los cuadriláteros, sino en la construcción de una vida con propósito y significado. Y Rodrigo aprendió que el verdadero campeón no es necesariamente quien gana más combates, sino quien logra inspirar a otros a ser mejores versiones de sí mismos.
La humillación inicial que había sufrido se transformó en la mayor lección de su vida, que la fuerza real viene de la capacidad de reconocer valor en los demás, independientemente de su posición social. La historia de ambos se convirtió en un ejemplo en el gimnasio de cómo las relaciones genuinas pueden transformar vidas, cómo el respeto mutuo puede superar los prejuicios y cómo la verdadera sabiduría a veces viene de las fuentes más inesperadas. Años más tarde, cuando Rodrigo se convirtiera en un luchador profesional de éxito, siempre atribuiría su evolución no solo al entrenamiento técnico, sino principalmente a las enseñanzas de vida que recibió de un hombre humilde que eligió la dignidad sobre la gloria, la familia sobre la fama y el carácter sobre el reconocimiento. Javier continuó trabajando en el gimnasio hasta su jubilación, siempre respetado, siempre íntegro, siempre sirviendo como ejemplo de que el verdadero valor no se mide por títulos o posiciones, sino por la forma en que tratamos a los demás y por las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de transformación y superación. ¿Has pasado por alguna situación donde tuviste que elegir entre sueños personales y responsabilidades familiares? ¿Qué decisión tomarías en lugar de Javier? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Rodrigo realmente cambió o fue solo interés? Nos encantaría leer tu perspectiva. Muchas gracias por tu compañía. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias emocionantes.